Bien, esta conferencia se sitúa en el marco de las charlas que este año se dan aquí en el Priorato sobre el tema del aborto, ¿verdad? Y el padre me encargó que tratara de hablarles cuál es la suerte de los niños que sufren este crimen abominable del aborto, ¿verdad? Aunque hay que unir los niños abortados al caso de todos aquellos niños que mueren sin bautismo antes del uso de razón, aunque hayan nacido ya. O sea que se trata del uso de la suerte de los niños fallecidos sin bautismo, sea en el seno materno, sea fuera de él. Y la pregunta que me parece que conviene hacer aquí es si en este tema delicado, la suerte de los niños que mueren sin bautismo antes del uso de razón, si la Iglesia tiene una doctrina definida, si tiene puntos claros de doctrina, o si tiene solamente, como nos lo sugirió el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, de la Comisión Teológica Internacional del año 2007, si tiene únicamente hipótesis teológicas, porque toda la doctrina de la Iglesia al respecto queda reducido al nivel de opiniones y al nivel de hipótesis teológicas. Con la hipótesis, yo me dije, bueno, ¿qué significa hipótesis teológica? Y me fui al DRAE, el diccionario de la Real Academia, porque a veces hay que definir los términos. ¿Qué significa la palabra hipótesis? Dice el diccionario, suposición de una cosa posible o imposible para sacar de ella una consecuencia. Y después tiene una pequeña acotación, hipótesis de trabajo, la que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de la misma. O sea que de ser hipótesis teológicas nos encontraríamos que el limbo es una, diríamos, base provisoria para una investigación teológica sobre estos niños, y que con esta investigación podrá verse confirmada o negada. De hecho, el trabajo parecerá negar la existencia del limbo. Entonces vamos a ver si es realmente algo que se pueda afirmar o que se pueda negar. Bien, utilizo como introducción de esta conferencia la notificación que de este documento dio la agencia CENIT, porque es interesante como resumen y como también como presentación del tema. Entonces el trabajo se llama Esperanza de Salvación para los niños muertos sin bautismo, del año 2007. Dice, un documento de 41 páginas, titulado Esperanza de Salvación para los niños muertos sin bautismo, redactado por la Comisión Teológica Internacional y aprobado por Benedicto XVI el 19 de enero, declara que los niños muertos sin bautismo están destinados al paraíso. Cosa que es falso, no lo declara, haciendo desaparecer así los limbos calificados de hipótesis teológica. Porque los limbos, designando el lugar donde los niños no bautizados vivirían por toda la eternidad sin gozar de la visión beatífica, son considerados por la Comisión Teológica del Papa como el reflejo de una visión demasiado restrictiva de la salvación. Ya van viendo los grandes temas de la nueva teología. Por ese mismo motivo, la Iglesia, única arca de salvación, es una visión muy restrictiva de la salvación. También las demás religiones tienen su papel por intención especial del Espíritu Santo en la obra de la salvación. O sea, todo hay que ampliarlo lo más que se pueda. Al contrario, afirma este documento, Dios es misericordioso y quiere que todos los hombres se salven. Este es el gran argumento del documento, esa voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ahora bien, esa voluntad de Dios no puede ser ineficaz. Luego tiene que traducirse en la salvación del mayor número posible de almas, y entre ellas de aquellas que no han tenido ninguna posibilidad de recibir los socorros ordinarios y que tampoco han puesto ninguna resistencia a una gracia que al parecer Dios concede infaliblemente incluso a todo el mundo, ¿no?
La Comisión Teológica Internacional comenzó a estudiar la cuestión de los limbos ya en 1994. Esta comisión estaba dirigida entonces por el cardenal José Ratzinger, que había expresado ya su opinión en 1984, diciendo que habría dejado él caer lo que nunca fue más que una hipótesis teológica. Entonces pienso que el tema es ver si es una hipótesis teológica. Los documentos de la comisión no forman parte del magisterio. O sea, debo gracias, esto no es magisterio. Pero ayudan a la Santa Sede a reflexionar sobre cuestiones teológicas importantes sobre las cuales puede el Papa, si quiere, pronunciarse. El documento retoma y desarrolla lo que el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 declaraba en el número 1261. Y ahí se ve cómo han logrado hacer pasar en el Catecismo toda la doctrina modernista. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. Rito de exequias por niños, hasta el Vaticano II nunca hubo. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, viene de nuevo el argumento, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Esta afirmación hay que retenerla. O sea, el catecismo diría, hemos de confiar, no dice que lo haya, pero hemos de confiar que haya un camino de salvación para los niños muertos sin bautismo. Aquí vamos a empezar a ver ya conflictos con el dogma. Por esto es aún más apremiante la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del bautismo. Esta última conclusión no se entiende si se mira la última frase, hay que referirla a la palabra misma de nuestro Señor. No se le impidáis, luego no impidáis que vayan al bautismo. Pero total, si hay un camino de salvación fuera del bautismo, para quedárselo, ¿no? Los miembros de la Comisión Teológica Internacional, presidida hoy por el cardenal William Levada, hoy es 2007, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirman: nuestra conclusión es que los numerosos factores que hemos tomado en consideración aportan fundamentos teológicos y litúrgicos serios para esperar que los niños no bautizados que mueren serán salvados y gozarán de la visión beatífica. Niños no bautizados que mueren sin el bautismo gozarán de la visión beatífica. Subrayamos el hecho de que más que motivos de conocimiento cierto, se trata de razones de una piadosa esperanza, ya que hemos de reconocer que la Iglesia no tiene ciencia cierta sobre la salvación de los niños que mueren sin ser bautizados. Pues, ¿qué me quieren dar? Me suprimen el limbo y ¿qué me dan a cambio? Nada cierto, esperanzas piadosas. O sea, consideran al limbo, vamos a verlo, una hipótesis teológica, ¿y qué me dan a cambio? Otra hipótesis teológica. Porque no hay nada, ningún fundamento. Pues vamos a ver en dos partes en la conferencia. En primer lugar, vamos a ver si es realmente una hipótesis teológica la doctrina de la Iglesia sobre el limbo, y en segundo lugar vamos a ver si es verdadera teología o si es una teología ficción, la tesis o la opinión o la hipótesis, no sé cómo llamarla, que quieren establecer los teólogos de la Comisión Teológica Internacional. Entonces empezamos por la doctrina católica. Bien, aquí hay que partir, diríamos, de la gran enseñanza fundamental de nuestra fe, es que nuestro Señor, es que Dios crea al hombre, así como creó al ángel, crea al hombre para hacerlo partícipe de su vida divina. O sea, esta es la razón de ser de la creación del hombre, y eso se manifiesta en la misma creación de Adán y de Eva, ya que nuestro Señor los crea allá en el paraíso terrenal, bueno, los crea y los coloca en el paraíso terrenal, pero sabemos por la doctrina católica que estaban dotados ellos no solamente de una naturaleza perfecta, íntegra, sana,
sino de todo el orden sobrenatural, la gracia divina, santificante, que los orienta, los destina a la visión beatífica, eso sí, y además los dones preternaturales. Bien, o sea que eso es un dogma de fe que nadie puede negar, esa destinación del hombre a un fin sobrenatural, diríamos, no diré desde el momento de la creación, que eso la Iglesia no lo ha querido dirimir, pero sí, al menos han sido constituidos en el paraíso terrenal en estado de justicia original. Santo Tomás piensa que desde la creación. Bien, por el pecado original, segundo dogma, el hombre es puesto a prueba con su esposa, Eva, los dos caen, el pecado es el pecado de Adán, propiamente hablando, el pecado original, pero es un dogma de fe, también definido por el magisterio, que Adán incurre por este pecado en la desgracia de Dios, pierde la gracia santificante, la pierde para sí y para toda su descendencia, y esto está definido claramente por Trento. Si alguno dijera que Adán perdió solamente para sí, pero no también para todos nosotros, la gracia santificante, que nos transmitió no solamente las penas, que no nos transmitió solamente las penas, pero no también el pecado, si alguien afirma eso, sea anatema. O sea que está definido claramente por Trento que Adán y Eva pierden la gracia, la pierden para nosotros, y que en esa pérdida nos transmiten no solamente las penas de verse privados de los dones preternaturales, sino el mismo pecado, que es un pecado propio de cada uno de nosotros, no personal, pero sí propio. Y en eso es innegable. Un tercer dogma que se empalma, fíjense que son dogmas que nadie puede negar, es que, dada la condición caída del hombre, al perder Adán y Eva la gracia santificante antes de tener el primer hijo, la primera descendencia, ya no hay nadie que quede con gracia en esta tierra. Nadie puede, diríamos, reparar. Si hubiera pecado Eva, todavía Adán con gracia podría suplicar por Eva a Dios nuestro Señor el perdón. Si hubieran quedado los hijos, podrían suplicar por los papás, pero es que al pecar Adán y Eva antes de tener descendencia, no queda nadie en el género humano que tenga la gracia. Ese pecado original que tiene Adán, eso es lo que él va a transmitir a sus hijos. Todos sus hijos van a nacer con pecado original. Esa existencia y esa universalidad del pecado original es un dogma de fe. Y es esa universalidad del pecado original lo que reclama y lo que mueve Dios a concedernos un Redentor. Ahí sale la persona de Cristo, prometido ya por Dios nuestro Señor, en el mismo paraíso a nuestros primeros padres, la promesa de un Redentor que nacerá de Madre Inmaculada y que entonces Él vendrá a reparar esa grave caída de Adán, de Eva y de todos sus hijos, de toda su descendencia. O sea, el dogma de que todos los hombres deben ser redimidos para poder recuperar la gracia. Y esta redención también nos enseña, fíjense, son muchos dogmas que son claros, que no se puede negar y no los puede negar este documento, el hecho de que esa redención se realiza por la cruz. Nuestro Señor nos redime muriendo por nosotros en la cruz, expía la ofensa que los pecados han hecho a Dios, que el pecado original ha hecho a Dios, nos devuelve la gracia, y para devolvernos la gracia, nuestro Señor instituye la Iglesia, que nace del costado traspasado de nuestro Señor. La Iglesia como medio necesario para salvarse. Nadie se puede salvar sin quedar incorporado a la Iglesia. Y la Iglesia misma recibe medios de salvación, y estos medios van a ser de manera principal, de manera predominante, los sacramentos. Y de entre los sacramentos hay uno, el bautismo, que va a tener la destinación particular de borrar el pecado original para devolver la gracia al alma. ¿Sí? O sea, eso todo está ahí, estamos en terreno dogmático. Ninguna de estas verdades se puede negar sin incurrir en herejía, porque todas estas verdades ha tenido que definir la Iglesia en el transcurso de los siglos para rechazar los diferentes errores que a estas verdades se oponían. Bien, con estas bases dogmáticas, o sea que fíjense que estamos partiendo de la revelación. O sea, lo que es importante ver es que no estamos partiendo de pensamientos, de imaginaciones, estamos partiendo de una base dogmática, de dogmas que también nos enseña la fe, tienen una armonía, una cohesión, una coherencia entre sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los niños muertos sin bautismo? ¿Qué pasa en particular con ellos? Bien, yo pienso que aquí podemos resumir toda la enseñanza de la Iglesia en 4 puntos, que son los 4 ciertos, aunque no tengan el mismo grado de certeza. Vamos a ver, los 2 primeros puntos que les voy a mencionar son dogmas también definidos de fe, mientras que los otros 2 son ciertos, pero nunca han sido definidos como dogmas de fe. Son doctrina común de la Iglesia. Los primeros 2 no se podrían negar sin herejía, los otros 2 no se podrían negar sin temeridad. Pero no es hipótesis teológica, no es una solución provisoria, es una doctrina constante de la Iglesia. Y en el primer punto, a tener en cuenta, dogma de fe, las almas que salen de esta vida con el pecado original quedan excluidas para siempre de la visión beatífica. Es un dogma de fe. La razón es bien clarita. El que muere con el pecado original, el que sale de esta vida con el pecado original, ya después de esta vida ya no se puede remediar nada, porque el que sale de esta vida ya ha llegado a término, dirá Santo Tomás, ya no puede modificar ninguna de las condiciones de esta vida, ningún estado. Entonces, el que muere con el pecado original justamente carece de la gracia santificante, porque el pecado original es, en su aspecto esencial, formal, es la privación de una gracia que debería estar. Entonces, decir que una persona muere con el pecado original es decir que muere privado de la gracia. Y si muere privado de la gracia, ya no tiene ninguna capacidad, ninguna aptitud, ninguna posibilidad de alcanzar la visión beatífica, porque la visión beatífica es el desarrollo perfecto de la gracia. Gracia y gloria no son esencialmente distintas, son la misma realidad, son la posesión sobrenatural de Dios, la vida divina en mí, que en esta vida se da imperfectamente, es la gracia, que en la otra vida se dará perfectamente, es la gloria, pero se distinguen gracia y gloria como se distinguen, no sé, grano de trigo y planta de trigo, bellota y árbol, el niño y el adulto. Son exactamente lo mismo, es sustancialmente. Entonces, el que muere con la gracia de Dios tiene asegurada la visión beatífica, aunque tenga que pasar purgatorio, pero tiene asegurada la visión beatífica. Y el que muere sin la gracia, la tiene perdida para siempre. O sea, un dogma de fe, eso realmente no hay manera de darle vueltas. Ahí les doy magisterio de la Iglesia, por ejemplo, Clemente IV, en la profesión de fe de Miguel Paleólogo, en 1267. Todos estos textos los examina al trabajo, todos, pero le busca la vuelta para a ver qué quiere decir aquí el concilio. Entonces, esta fe, profesión de fe, una profesión de fe es un credo, lo que Miguel Paleólogo debe creer. ¿Qué se le pide? Creer. Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el pecado original descienden inmediatamente al infierno para ser castigados, aunque con penas desiguales. Entonces, fíjense que está equiparando o asimilando o comparando el pecado mortal y el pecado original. Los que mueren con pecado mortal o con pecado original descienden al infierno. Bien. Aquí es verdad que harán falta todavía matizar, distinguir, pero ya podemos ver aquí que los que mueren con el pecado original forman parte no de los salvados, sino de los condenados. Lo mismo enseña un poco más tarde, en 1321, el Papa Juan XXII, es prácticamente el mismo texto, pero añadiendo que son castigados con penas desiguales y en lugares distintos. O sea, Juan XXII ya indica que la condición distinta del pecado, aunque haya algo común entre el pecado grave y el pecado original, y ese algo común, vamos a ver, es la pena de daño, sin embargo, hay una distinción esencial, y es que el pecado mortal es un pecado actual, cometido personalmente por el hombre que se ha condenado,
mientras que el pecado original es un pecado, por decirlo así, heredado, verdadera culpa, pero en el cual no ha entrado la voluntad del que se ha visto con ese pecado. Pues la justicia divina, vamos a ver, no castigará de la misma manera a uno y a otro. Entonces, ahora les explicaré por qué diferentes lugares. Pero aquí ya lo dice Juan 22. Lo mismo el Concilio de Florencia en 1439, que prácticamente retoma las mismas palabras que el Segundo Concilio de León y Juan 22. ¿En qué consiste esta desigualdad de las penas? Lo indica Inocencio III en una decretal del año 1201. Dice lo siguiente: la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios. La pena del pecado original, es decir, la pena del pecado original es la privación de la visión beatífica. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos esperanzas tenemos serias esperanzas de que los niños no bautizados que mueren serán salvados y gozarán de la visión beatífica. Claro, tienen que suponer que mueren sin bautismo y que algo hay que les hace recuperar la gracia, o que les hace adquirir la gracia, porque si no dicen eso, caen en herejía. La pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, y la pena del pecado actual es el tormento del infierno eterno. Es decir, aquí se da la distinción entre la pena de daño y la pena de sentido. Finalmente, para que vean también cómo esto era doctrina sostenida por los teólogos, en el Vaticano I, en una constitución dogmática sobre la doctrina católica, habría figurado, que no se votó finalmente, pero estaba por proponerse un canon en el que se habría definido, diríamos, los que mueren con solo el pecado original son privados de la visión beatífica. O sea que este punto, diríamos, y lo dice también el Papa Juan 22 en el texto que les acabo de mencionar, pero no les acabo de citar en extenso, ahí dice: es enseñanza de la Iglesia. Es enseñanza de la Iglesia que el que muere con el pecado original queda definitivamente privado de la visión beatífica. O sea, el primer punto, dogmático, eso no se puede negar. Segundo punto dogmático. Entonces, ¿cómo borrar ese pecado original para que el alma no se vea excluida de la visión beatífica? ¿Cómo se borra el pecado original? Bien, ahí también es enseñanza dogmática de la Iglesia. El pecado original en los niños carentes de uso de razón solamente puede borrarse por el bautismo de agua como medio ordinario. Solo por el bautismo de agua. Y por el bautismo de sangre como medio extraordinario. Mientras que en los adultos puede borrarse por el bautismo de agua como medio ordinario, y de no poder recibir el de agua, el de sangre, como los niños, y el de deseo, que no pueden tener los niños por carecer del uso de razón. Interesante esta enseñanza de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se ve cómo la Iglesia sabe cuál es la suerte de estos niños, sabe cuál es el medio ordinario y necesario, y sabe las eventuales excepciones que Dios ha puesto a esta regla. Porque en esto se van a basar aquí, en este documento, que pueden haber muchas excepciones, que tú estás limitando mucho el poder de Dios. Dios no se ve atado a sus sacramentos. Sí, de acuerdo, es verdad, Dios no se ve atado a los sacramentos. Dios podría salvar a esos niños de múltiples maneras, pero puesto que le ha revelado a su Iglesia cuál es la manera única, ordinaria de hacerlo, y le ha revelado las eventuales excepciones, ya está, no se pueden inventar más. O sea, la Iglesia sabía qué excepciones hay, no hace falta imaginarlas. En este documento lo van a decir. Es una obra de imaginación, Dice en el número 27: pero en el siglo XX los teólogos pidieron el derecho de poder imaginar nuevas soluciones.
incluida la posibilidad de que la plena salvación de Cristo llegara a estos niños. O sea, los teólogos piden el derecho de poder imaginar nuevas soluciones. Es un trabajo de imaginación. Pero está basado en la doctrina católica, está basado en la fe, en la escritura, en el magisterio, ¿no? Bien, que el único medio ordinario para salvarse los niños carentes de uso de razón sea el bautismo de agua, lo dice el mismo Señor, el mismo Salvador. El que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Contra esta afirmación clara de nuestro Señor, ¿qué medio te vas a inventar? ¿Qué medio te vas a imaginar? O sea, ¿nuestro Señor podría salvarlos de otras maneras? Sí, pero puesto que Él mismo te dijo que no lo va a hacer, que el único medio que deja es el bautismo de agua, ¿se dan cuenta? Bautismo de agua. Como medio extraordinario, el bautismo de sangre. ¿Qué significa? Significa, y eso lo explica claramente Santo Tomás, que también aquellos niños que muriesen en odio a la fe católica, derramando la sangre por nuestro Señor, pues esta manera de morir por nuestro Señor, aunque no tuvieran el bautismo de agua, es una manera tal vez más perfecta de quedar configurados a la pasión y muerte de Cristo. Y esto les serviría de pase para la visión beatífica. Hace las veces de bautismo, aunque no imprima el carácter, pero les borra el pecado original y les da la gracia. Bautismo de sangre. Que podría ser el caso de los niños inocentes. No sé si es el caso exactamente, porque pongamos que estos niños inocentes ya estuviesen circuncidados y ya tenían la gracia. Pero si no lo hubieran tenido, el bautismo de sangre se las habría dado. El caso que alguna vez se ha dado, me parece que es en el martirologio, de esos niños de cristianas, estas cristianas que están embarazadas, que están esperando bebé, y por odio a la fe católica muere la mamá y muere el niño. La mamá no lo pudo bautizar, pero es que ese niño muere por odio a la fe. Ese niño se salva. Y la iglesia lo sabe. En Pakistán, que ahora hay una persecución terrible contra los católicos, y esta famosa, imagínense que esta mujer ¿cómo se llama? Sí, exactamente. Imagínense un caso así. Imagínense que esta mujer, que sea una cristiana y que por odio a la religión cristiana la matan a ella y matan al bebé. No es el caso de una mujer embarazada, pero imaginemos una cristiana que en situaciones parecidas muere ella y muere el bebé. Le pega una puñalada al bebé porque es un cristiano asqueroso. Ese niño se salva. Ha muerto por odio a la fe. Es lo que se llama el bautismo de sangre. En los adultos, además de estos dos medios, el ordinario del bautismo de agua, el extraordinario del bautismo de sangre, queda también el bautismo de deseo. Porque el adulto ya puede hacer un acto ya puede ejercitar su inteligencia y su voluntad, ya puede responder a las gracias con que Dios ilumina su inteligencia. Por ejemplo, cuando aprende la doctrina católica, mientras es catecúmeno, ya puede abrir su inteligencia a la luz de la fe y puede ya, si es fiel a las gracias de Dios, corresponder a esa iluminación con un acto de arrepentimiento de sus pecados y un acto de amor perfecto a Dios. Es capaz de hacer estos actos. Si ese catecúmeno, esperando con deseo el día de su bautismo, llegara a morir antes de poder recibirlo efectivamente, si ha tenido un verdadero acto de contrición, ha tenido la gracia santificante, muere con la gracia santificante, el bautismo de deseo. Bien, yo pienso que aquí, para demostrar este punto dogmático, pues nada mejor que citar catecismos, porque los catecismos son los manuales de nuestra fe. Es lo que todo niño tiene que aprender y tiene que creer para recibir la primera comunión, y todo lo que un pastor debe enseñar a sus ovejas. O sea, el niño tiene que aprenderlo y tiene que creerlo, y el pastor debe enseñarlo. ¿Qué nos enseña el Catecismo Mayor de San Pío X? Pregunta 172. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallara fuera de la Iglesia? Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallara fuera de la Iglesia y hubiese recibido el bautismo, o a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo, y buscase además sinceramente la verdad, y cumpliera la voluntad de Dios lo mejor que pudiese,
este tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Pero fíjense, se le pide estar de buena fe fuera de la Iglesia y haber recibido el bautismo de agua, el ejemplo de un protestante, o al menos tener el deseo de ese sacramento. Deseo que se puede ser implícito. Se me viene a la mente como deseo implícito del sacramento, es decir, un deseo no claramente formulado. Ustedes han oído hablar tal vez alguna vez de la beata Catherine o Catalina Tekakwitha. Es una... que me dice que sí, el señor Saborido, ¿qué tribu era? Siempre me olvido, me parece que es de la tribu de los hurones, me parece que es hurona. ¿Sí? Había una lucha entre hurones y navajos y nunca sé si es navaja o si es hurona. El caso es que esta niña, la mamá de esta niña, se convierte a la fe católica cuando llegan allá al Canadá, me parece que es Canadá, ¿verdad? El Canadá. Llegan una remesa de misioneros jesuitas que evangelizan ese poblado y después los jesuitas son martirizados. Y como son martirizados, la mamá no aprendió a bautizar a su hija, se limitó a transmitir la fe y le predicó a su hija la fe que ya había recibido de los jesuitas. Y Catherine tuvo que esperar hasta la edad de 42 años, hasta que venga el siguiente envío de jesuitas, de sacerdotes, para poder recibir el bautismo. Pero hasta que recibe el bautismo a la edad de 42 años, esta chica hace todo un progreso espiritual increíble. El amor que tiene de nuestro Señor, cómo le ofrece su vida, cómo se la brinda, la vida de santidad que lleva, y no ha recibido el bautismo todavía. Pero ama intensamente a nuestro Señor y por supuesto que está deseando ese sacramento. ¿En qué medida lo deseaba? ¿Era un deseo expreso o era solamente, Señor, lo que tú quieras? Es la disposición del alma de saber ella que Dios reclama el bautismo, enseguida lo quiere. Esa. Después sigue diciendo el Catecismo Mayor de San Pío X. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarse? Los sacramentos más necesarios para salvarse son dos. El bautismo, necesario para todos, y la penitencia, necesaria a todos los que después del bautismo han pecado mortalmente. Clarísimo. Para salvarse hace falta el bautismo. ¿Es necesario el bautismo para salvarse? Pregunta ya el Catecismo una vez que ha llegado a la sección del bautismo. El bautismo es absolutamente necesario para salvarse. Habiendo dicho expresamente el Señor, el que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Puede suplirse de alguna manera la falta del bautismo? La falta del bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo de al menos implícito del bautismo. Y a este llamamos bautismo de deseo. Catecismo, simplemente. O sea que, fíjense que aquí los niños, no siendo capaces del bautismo de deseo, solamente les queda como manera de salvarse el bautismo de agua, que le tienen que asegurar los padres, que le tiene que asegurar de manera más general la sociedad cristiana. ¿Sí? O sea que vamos a ver ahí que también Dios no ha dejado tan desprovisto a los niños, aunque es para nosotros un profundo misterio, es verdad. O el bautismo de sangre para aquellos que son asesinados en odio a la fe. Sigue diciendo el Catecismo de San Pío X, ¿por qué tanta prisa en bautizar a los niños? ¿Por qué ese quam primum? Cuanto antes. Hay que darse prisa en bautizar a los niños porque están expuestos por su tierna edad a muchos peligros de muerte y no pueden salvarse sin el bautismo. Fíjese cómo lo enseña de manera machacona el Catecismo. ¿Pecarán pues los padres y las madres que por negligencia dejen morir a sus hijos sin bautismo o lo dilaten? Sí, Señor, los padres y madres que por negligencia dejan morir a sus hijos sin bautismo pecan gravemente, porque los privan de la vida eterna. Y pecan también gravemente dilatando mucho el bautismo, porque los exponen al peligro de morir sin haberlo recibido. O sea, es clarísima la enseñanza de la Iglesia.
Y ahí fíjense que no hay nada de hipótesis teológica. No es, bueno, la Iglesia piensa que, la Iglesia opina, algunos padres pensaron, pero no está clara la cosa. No, es una respuesta directa que debe creerse y que debe predicarse así a los fieles. Trento también habla del tema. Dice en el número 31 del bautismo, del capítulo referido al bautismo: aunque sea muy útil a los fieles el conocimiento de lo que hasta aquí se ha explicado, todavía parece que nada hay más necesario como enseñarles que la ley del bautismo ha sido prescrita por Dios a todos los hombres. De modo que si no renacieren para Dios por la gracia del bautismo, los engendran sus padres, sean fieles o infieles, para la infeliz y eterna muerte. Y así los pastores explicarán muchas veces lo que se lee en el Evangelio: el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Esta ley, sigue diciendo el número 32, debe entenderse no solo para los adultos, sino también para los niños infantes, porque así lo ha recibido la Iglesia por tradición apostólica. Y lo confirma el unánime y sentir y autoridad de los santos padres. Y el número 34 acaba de remachar el clavo: se ha de exhortar encarecidamente a los fieles que cuiden de llevar sus hijos a la Iglesia para que sean bautizados solemnemente, luego que puedan sin peligro, porque como los niños, si no son bautizados, no tienen otro medio para conseguir la salvación, es fácil conocer de cuán grave culpa se hacen reos aquellos que los dejan carecer de la gracia del sacramento por más tiempo del que pide la necesidad, mayormente cuando por su tierna edad están expuestos a innumerables peligros de la vida. Clarísimo. No tienen otro medio para conseguir la salvación. Bien, estos son dos postulados dogmáticos. Son dogmas de fe que entran dentro del tema. Siguen otras dos grandes verdades que ya no han sido definidas expresamente por la Iglesia. Podrían serlo, porque son doctrina cierta, pero son deducción teológica necesaria del dato revelado. Partiendo del dato revelado, llegamos a esa deducción teológica necesaria. ¿Cuál? Tercera verdad: el lugar llamado limbo de los niños. Quienes mueren con el solo pecado original, es decir, los que han muerto, los que han salido de esta vida sin el bautismo, por lo tanto con pecado original, por ser almas condenadas, están en el infierno. Pero cuentan en él con un lugar especial llamado limbo de los niños. Ahí tal vez hay un desarrollo dogmático que la Iglesia hace partiendo del dato revelado, y como diría aquí el documento, diríamos teniendo en cuenta la coherencia con los demás dogmas. Aquí el documento quiere exagerar mucho tal vez la voluntad salvífica universal de Dios o la misericordia de Dios. Yo aquí, la Iglesia siempre ha hecho valer la justicia de Dios, que no puede castigar de la misma manera a quien tiene un demérito distinto. Entonces todos los santos padres, y San Agustín a la cabeza, dice que los niños que mueren sin el bautismo con el pecado original bajan al infierno, aunque tengan que sufrir la pena más benigna, pero son gente condenada, es decir, la palabra misma lo dice, que tiene la pena de daño, que tienen la privación eterna de Dios. Incluimos en el infierno a todos los que tienen privación de Dios. Esos son los infiernos, las moradas que contienen las almas que se ven privadas de Dios. Ese es el elemento que diríamos que unifica, por decirlo así, todas las moradas del infierno, que hace que todas ellas sean infierno. En este infierno, o en estos infiernos, vamos a distinguir varias moradas. ¿Y cómo se distingue? Según la condición del pecado, que es lo que enseña también de manera muy clara Santo Tomás de Aquino. O sea, yo tengo ustedes saben que hay 4 infiernos, o había 4 infiernos. 3 lo son realmente, 1 lo es de manera accidental, dirá Santo Tomás.
Porque el pecado impide que estas personas vean a Dios. Este está nuevo. Entonces, yo en el infierno tengo almas con gracia. Y tengo almas sin gracia. Almas con gracia podía haber en el infierno de dos categorías, dos condiciones, y sin gracia también de dos condiciones. Pueden haber almas con gracia que se ven privadas de la visión beatífica por pecados veniales. Porque, aunque han muerto en gracia de Dios, ya no hay pecado venial en el purgatorio. Los pecados veniales que podían tener al morir quedan expiados en la muerte misma, o en el juicio, o en el primer acto de caridad que hacen al entrar en el purgatorio. Ya está. En el purgatorio ya no hay faltas veniales, pero queda la pena debida por esos pecados. O sea, digamos por pecado venial, por causa de pecado venial, el pecado venial va a poner un lugar, un infierno, que será el purgatorio. Infierno, ¿por qué? Porque hay privación de Dios, privación de la visión beatífica, privación temporal, como también lo será la del siguiente. ¿Por qué? Porque hay gracia. Y si tiene la gracia, la visión beatífica está asegurada. Pero por el momento el pecado venial impide el acceso a la visión beatífica durante un tiempo. Y también estaban, diremos, por razón del pecado original, no porque lo tuvieran, sino porque teniendo la gracia, el pecado original no expiado todavía, de hecho, impedía la entrada de los justos en el cielo. Es el seno de los santos padres, o el seno de Abraham. Es el limbo de los santos padres o el seno de Abraham. San Tomás dará la acotación de que el seno de Abraham es cielo. No es infierno de manera accidental. ¿Por qué? Porque conllevaba en ese momento la privación temporal de la visión beatífica. ¿Pero por qué es cielo? Porque las almas que están en el seno de Abraham tienen la gracia santificante, ya han expiado todo lo que tenían que expiar y únicamente están esperando a que venga nuestro Señor. Pero son almas que ya no sufren nada, salvo la privación momentánea de la visión beatífica. No hay ninguna pena de sentido. Si un justo en el Antiguo Testamento moría con pena que pagar, iba primero al purgatorio. Del purgatorio pasaba al seno de Abraham. Pero el seno de Abraham, uno dice comúnmente, sí, el seno de Abraham fue suprimido. Fue suprimido como infierno, en lo que tenía de privación de Dios, pero el seno de Abraham es el cielo. Coincide con él, sustancialmente es el cielo. Y después las almas que están sin gracia pueden estarlo por el pecado mortal, que es un pecado actual, y es el infierno de los condenados, o el infierno propiamente dicho, o puede estar por el pecado original, por el solo pecado original. Porque si hay pecado original y pecado mortal, ya se va al infierno. Pero el solo pecado original, ahí es el limbo. Limbo de los niños. O sea que fíjense que esta distinción viene por el mismo estado de las almas, que no pueden ser tratadas por Dios de la misma manera, porque es muy diferente su condición. Una cosa es tener un pecado mortal por el cual yo mismo voluntariamente me aparté del último fin, ofendí a Dios, que eso debe ser castigado con el apartamiento de Dios, la privación beatífica, la privación de la visión beatífica, y tiene que ser castigado con la pena de sentido, porque el que ha pecado con pecado mortal se apartó de Dios y se aferró desordenadamente a la criatura. Los dos elementos del pecado tienen que ser reparados. Te apartaste de Dios, te verás privado para siempre de él. Te aferraste a la criatura desordenadamente, la misma criatura te causará una pena, un dolor, un tormento. Pena de daño y pena de sentido.
Los niños que han muerto con el solo pecado original se ven privados de la visión beatífica porque han recibido una naturaleza sin la gracia. Pero de parte de ellos no ha podido haber ningún movimiento contra Dios, ningún apartamiento personal de Dios. No ha habido ni siquiera ningún aferrarse a la criatura. Luego, solamente pueden ser castigados en la parte de pecado que tienen. Su pecado consiste en carecer de la gracia. Bueno, pues carecerán de la visión beatífica. Pero puesto que nunca ofendieron a Dios aferrándose a las criaturas, la justicia de Dios no los va a castigar con tormento corporal que venga de las criaturas. Van a tener la pena de daño, pero no van a carecer de toda pena de sentido. Y fíjese que este lugar, aunque no esté en la Sagrada Escritura, es verdad que no está en la Sagrada Escritura, pero ahí también, claro, es que no se apoya en ningún lugar de la Escritura. Pero todo el documento te da la impresión de ser un texto escrito por protestantes. De acuerdo que no está en la Escritura, pero ¿acaso en la Escritura está todo? ¿Y la tradición qué dice? No, pero es que la palabra limbo es muy posterior. Poco importa en qué momento es acuñada la palabra limbo. La realidad ya era enseñada. De que había un lugar del infierno donde iban a parar los que morían en pecado original y sin embargo con penas distintas que los condenados se veían privados para siempre de Dios. Entonces ahí es una deducción teológica necesaria. No es un dogma de fe, no lo ha definido la Iglesia, pero es una doctrina común de la Iglesia y es una conclusión teológica cierta. No es una hipótesis, no es una conjetura, no es una especie, como habíamos dicho ahí, de base provisional que pueda enmendarse, que pueda... No. La misma coherencia de los dogmas, la misma justicia de Dios reclama que esos niños que no pueden entrar en el cielo porque no tienen la gracia, porque han muerto sin bautismo, y eso nos lo dice la revelación, esos niños tampoco Dios no los va a castigar, su justicia no los va a castigar, con una pena que se debe solamente a los que se han apartado de Dios, aferrándose desordenadamente a las criaturas. La justicia de Dios. Bueno, entonces, a ese lugar que es infierno, pero no es el de los condenados, y que tampoco es el cielo, porque no puede ser el cielo, pues démosle un nombre, el limbo de los niños. Pío VI habla de esta doctrina cuando tiene que rechazar una falsa interpretación de los jansenistas. Una vez más, ese texto está puesto aquí, pero diríamos relativizado. Dice así Pío VI: la doctrina que reprueba como fábula pelagiana el lugar de los infiernos, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los párvulos, en que las almas de los que mueren con sola la culpa original son castigadas con pena de daño sin la pena de fuego, como si los que suprimen en él la pena del fuego por este mero hecho introdujeran en aquel lugar y estado carente de culpa y de pena como intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna que imaginarán los pelagianos. Pero esa doctrina que condena el limbo como si fuera ese lugar intermediario de los pelagianos donde no hay culpa y no hay pena, aquí vemos que hay culpa y hay pena, a la pena de daño, pero no está la pena de sentido. Bien, esa sentencia es falsa, temeraria, injuriosa contra las escuelas católicas. O sea que es correcto decir que existe el limbo, y es doctrina de las escuelas católicas. Y Pío VI sale a su defensa. Bien, entonces la existencia de ese lugar. Él es el lugar de los infiernos llamado limbo de los párvulos. Y la cuarta deducción, cuarta verdad, que es también deducción teológica, pero también cierta, es que los niños que mueren con el solo pecado original, niños o amentes perpetuos que mueren solamente con el pecado original, no sufren en la otra vida la pena de sentido.
Bien, eso también lo tenemos en el Magisterio y en los Santos Padres, aunque en los Santos Padres hay pues toda una variedad de opiniones propia de la investigación teológica. San Agustín pensaba que tendrían que soportar alguna pena, aunque sabía que no podían soportarla como los condenados del infierno. Alguna tenían que sufrir. Decía que era una pena muy benigna. Los padres griegos en su gran mayoría decían que no, ningún tipo de pena. Y esa es la sentencia que acaba, diríamos, como acaba enseñándose en la Iglesia, ¿verdad? Así, por ejemplo, Inocencio III, pues ya lo hemos leído, la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, como indicando que no hay otra pena debida a ese pecado. ¿Sí? Mientras que la pena del pecado actual es el tormento del infierno eterno. O sea, que la pena del sentido, especialmente la pena de fuego, ya se debe al pecado actual. De hecho, incluso el venial, el purgatorio, tiene fuego. ¿Sí? Bien, tan mitigada es esta pena, o tan inexistente es la pena de sentido, hay únicamente la pena de daño, que Santo Tomás incluso llega a decir en 2 artículos que los niños del limbo ni siquiera sienten tristeza de carecer de la visión beatífica. O sea que se cree comúnmente entre los teólogos que se dará entre estos niños una felicidad natural pues tan perfecta como lo podemos imaginar en esta vida. Aunque hay culpa, no es un estado de naturaleza pura, porque hay culpa, hay pecado, que los priva de la visión beatífica. Pero no van a sentir esa tristeza, será compatible con una felicidad de orden natural, es decir, un conocimiento y amor de Dios, porque la felicidad del hombre está eminentemente en la contemplación, que es el uso de la inteligencia y de la voluntad, es ese conocimiento amoroso de Dios, tal como se lo puede conocer y amar a partir de la creación. O sea, diríamos, la felicidad más grande que puede tener un hombre en esta vida, imagínense un Aristóteles que disfruta contemplando la verdad que ha encontrado y que se aplica a conocer a Dios y todo lo que Dios ha creado y ama a ese creador. Y bien, ahí realmente es la felicidad más grande que puede tener un hombre si uno hace abstracción de la fe. Bien, esa es la felicidad que tendrán los niños del limbo. Un conocimiento pues bastante abundante de Dios a partir de tal como se lo puede conocer por la creación. Entonces los niños conocerán al dedillo las 5 vías, por ejemplo, y a partir de ese conocimiento de las huellas de Dios en la creación se elevarán hasta la persona del Creador y lo adorarán como su bienhechor supremo, como el que les ha dado la vida, el ser, y estarán contentísimos de haber recibido de él esa vida. San Tomás dice que para esos niños más vale existir que no existir del todo. Para ellos más les vale haber nacido. No tienen la visión beatífica, pero tienen al menos un grado de bondad, de ser, de conocimiento, de amor, que vale la pena, que justifica su existencia. Ahora, Dios no les ha querido dar más. Misterio de Dios. Gratuidad de los dones de Dios. Y a veces malicia de los hombres. Entonces San Tomás ni siquiera van a tener tristeza por la carencia de la visión beatífica. Dice por 2 razones. Primero, porque nadie se duele de un mal desconocido. Ahora bien, los niños van a conocer a Dios a partir del conocimiento natural, el más elevado que quieran, pero esos niños van a carecer para siempre del orden sobrenatural y por lo tanto del conocimiento sobrenatural. Sabrán, seguramente podrán conocer materialmente algunas verdades de la fe, como las puede saber hoy un protestante, que Dios sea uno, que Dios sea trino. Van a ver el día del juicio a su Redentor, a Cristo en gloria. Sabrán que estaban destinados a una felicidad sobrenatural, que nunca tendrán, pero jamás tendrán la menor idea de en qué consistía esa felicidad sobrenatural. Nunca sabrán en qué consistía. Y eso, por eso, al no saberlo, pues no les causará pena. Y el segundo motivo dice, porque ninguna voluntad ordenada se duele de carecer de algo que nunca pudo tener. Interesante. Una voluntad ordenada, como será la de esos niños después de la muerte.
Y aunque tengan el pecado original, ya ese desorden de facultades no se dará en el alma separada y vuelta a unir con el cuerpo. Entonces, no se pueden doler de carecer de algo que nunca han podido alcanzar. El hombre que ha podido hacer actos suyos, como por sus actos pudo alcanzar a Dios, si se condena, se dolerá toda la eternidad de no tener lo que sí pudo alcanzar. Pero los niños que no pudieron recibir el bautismo y tampoco pudieron ordenarse a Dios con un acto personal, no tuvieron jamás la oportunidad de alcanzar ese bien que es la visión beatífica. Y por lo tanto nunca se van a doler de no tenerla. Bien, hasta aquí sería un poquito entonces la doctrina de la Iglesia, la hipótesis teológica sobre el limbo. Fíjense que de hipótesis tiene muy poco y tiene muchísimo de certezas, doctrina, enseñanza constante de la Iglesia. Aunque diferentes grados de certeza, de acuerdo. Hay 2 puntos que son solamente doctrina común y hay 2 puntos que son dogmas definidos. Veamos ahora el rechazo del limbo, brevemente, ¿no? Rechazo del limbo, si es hipótesis teológica, al menos, si llega a tanto como la doctrina católica, o es realmente una teología ficción. Bien, empiezan diciéndonos en este documento que sin llegar a ninguna conclusión cierta, la Iglesia no tiene conocimiento cierto de lo que pasa con esos niños. Hay, sin embargo, esperanza de que por medios para nosotros desconocidos, Dios les brinda la salvación eterna y la visión beatífica. Eso se nos dice en el documento. Entonces no hay certeza, pero sí que hay esperanza, piadosa esperanza, de que Dios obra así. ¿Por qué motivos? Varios cita el documento, pero resalto algunos. Primero, la voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Es una frase de San Pablo en la primera epístola a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Luego, si Dios lo quiere, ¿quién se puede oponer a la voluntad de Dios? Segundo, en el principio, lex orandi, lex credendi. Son bastante pillos. Porque si yo sigo lex orandi, lex credendi, tengo que decir, bueno, lex orandi, lex credendi, de acuerdo. La Iglesia nunca ha rezado por los niños muertos en bautismo. La Iglesia ni siquiera les permite sepultura en el camposanto, porque no forman parte de la Iglesia. O sea, no tienen oraciones, no tienen sepelio, no tienen misa de entierro, no tienen ni siquiera funerales o exequias en el camposanto, nada. Luego, la Iglesia no reza por ellos. Luego, ¿por qué no reza? Porque no hay nada que hacer, porque se han condenado. Lo que pasa, ellos, después de Vaticano II, han introducido una plegaria, unas exequias por los niños muertos en bautismo. Han introducido una misa de funerales por los niños muertos en bautismo. Y entonces te dicen lex orandi, lex credendi. La Iglesia no rezaría si no hubiese, digamos, por los que se han condenado, la Iglesia no reza. La Iglesia reza por ellos, luego señales que se salven. Son pillos. Otra razón, el primado que Cristo y su gracia tienen sobre Adán y su pecado. Vamos a examinar esas frases. O sea, la gracia de Cristo es mucho más poderosa que el pecado de Adán. Si el pecado de Adán llega a todos los hombres, la gracia de Cristo ni te cuento. Porque te viene a decir eso. Y después también la solidaridad que todo hombre tiene con Cristo. Y ahí citan 2 veces en el documento: por su encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con todo hombre. Bueno, examinemos un poquito estos argumentos, a ver si son, ya que ellos se han dado el lujo de examinar los argumentos de la doctrina católica, pues hagamos nosotros lo mismo, examinemos sus argumentos, a ver si tienen consistencia, ¿no? Bien, voluntad salvífica universal de Dios. A ver qué pasa con esta voluntad salvífica universal. Bien, San Pablo dice: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.
Bien, entonces, esta voluntad salvífica, dice el documento, no puede ser una voluntad ineficaz. Por lo tanto, si Dios quiere que se salven, tiene que darle los medios para salvarse. Y aquellos niños que no han podido de ninguna manera ordenarse por sí mismos a Dios, pues tienen que contar, si no han podido recibir el bautismo, tienen que contar con otros medios que la providencia de Dios se reserva, que tiene Dios en su manga, como quieran, para alcanzar la gracia de Dios y salvarse. No van a decir que se salvan con el pecado original. No, son medios fuera del bautismo con que consiguen la gracia de Dios y así pueden llegar a la visión beatífica. Bien, empecemos a ver esta voluntad salvífica universal para simplemente ver si está bien interpretada. Bien, sabemos que esta voluntad salvífica universal de Dios existió siempre y sin embargo no impidió, por decirlo así, la condenación de gran parte de los ángeles. Eso es dato revelado. La rebeldía de Lucifer y todos los ángeles que lo siguen, y es dogma de fe que existen ángeles condenados y que a pesar de la voluntad salvífica universal de Dios, estos ángeles se condenaron y están hoy en el infierno. ¿Quién te va a negar eso? Pero también, sigamos, después Dios crea a Adán y la voluntad salvífica de Dios se manifiesta dándole la gracia y diciéndole, mira Adán, con esta gracia te vas a salvar. Pero Dios permite el pecado original. Y al permitir el pecado original, pues permite que muchos de los descendientes de Adán caigan en pecados graves y se condenen, y permite que muchos de los descendientes de Adán mueran sin bautismo. O sea, si yo tomo este argumento diciendo que la voluntad salvífica de Dios es tan eficaz que no puede dejar de cumplirse, si aplico esto a los niños del limbo, tengo que aplicarlo también a los ángeles y decir que ningún ángel se condena, porque en el momento de rebelarse Dios tenía en la manga algún medio providencial para darle el arrepentimiento y acabó salvándose. Y los hombres que mueren en pecado mortal, en el momento mismo de morir, una iluminación y acaban salvándose, porque si no, la voluntad salvífica universal de Dios pasa a ser una veleidad. ¿Se dan cuenta cómo están, por esa sola frase, están reinterpretando todo el dogma católico? Pero fíjense que esta voluntad salvífica universal no es tal que haga que todos los hombres se salvan, porque muchos ángeles se condenan, muchos hombres se condenan también. El mismo Cristo viene y se hace hombre y predica durante 3 años, y en esta predicación él mismo, a pesar de su voluntad salvífica universal, encuentra el odio, la resistencia, la lucha de los sacerdotes, de los fariseos, que lo condenan a muerte. Después de retirarse a los cielos, esa voluntad salvífica universal se ve contrariada continuamente por las persecuciones contra la Iglesia, gente que se niega a recibir la gracia. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Se dan cuenta de que es algo? Están interpretando mal una frase. No puede significar lo que quieren hacerle decir a esa frase. Así como se condenan los ángeles, así como se condenan los hombres, así como Cristo mismo encuentra resistencia y él mismo no entra en ciertos corazones que le resisten, y no entra en el de Judas, y no entra en el de Caifás, y muchos hombres se condenan a pesar de esta voluntad salvífica de Dios. Y si es así, ¿qué problema de que algunos niños o muchos niños, porque juegan un poquito con el tema de las cifras, de las estadísticas, pero qué problema hay que niños que se habrían salvado de ser fiel el hombre se condenen por haber sido infiel el hombre? Porque Dios tenía previsto, o sea, la voluntad salvífica de Dios es verdad que existe, pero ¿cómo existe? Como lo explica Trento, existe en que Dios crea a los ángeles y los dota de naturaleza, de gracia, para que se puedan salvar, y es ahí de la voluntad salvífica. Dios quiere que se salven y esa voluntad es eficaz, te doy la gracia, pero tú puedes resistir a esa gracia. Adán lo crea y le da a Dios la gracia, y esa gracia la tendrás que transmitir a todos tus hijos. ¿Por qué? Porque quiero que todos ellos se salven. Claro, pero tú vienes y pierdes la gracia. Ahora todos tus hijos van a nacer con pecado, sin la gracia. ¿Qué? ¿Es culpa mía? Es culpa tuya, de ti, Adán, no es culpa mía. Yo te di todos los medios para que tú transmitieras la gracia y que tus hijos la tuvieran. Tú la perdiste.
Bueno, para que veas que mi voluntad es eficaz, yo te voy a enviar un Redentor. Y envía un Redentor y Jesucristo mismo se hace hombre. Y Jesucristo, para que veas que tengo verdadera voluntad de salvar a todos los hombres, voy a fundar la iglesia. Y para que veáis que tengo verdadera voluntad, voy a mandar a todos, a mis apóstoles, y voy a mandar a mi iglesia que vayan a todas las gentes y que todas las gentes escuchen de ellos la predicación y reciban de ellos el bautismo. Esa es la voluntad salvífica universal de Dios, que se vale de las causas segundas, que se vale de la iglesia, que manda misioneros. Y entonces, ¿qué pasa? Si una sociedad acepta esta predicación de los apóstoles y se hace cristiana, pues ¿cuántos niños que se van a salvar porque reciben el don de la gracia, porque han sido fieles, han correspondido con esa voluntad salvífica de Dios? Pero sí, ¿qué pasa si los hombres vienen a resistir? Si las sociedades vienen a resistir a esa predicación de la fe, a ese don de la gracia por los sacramentos, que no quieren la Iglesia católica, automáticamente esa sociedad se ve privada de la gracia. ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? ¿Por ineficacia del querer divino? ¿O por culpa de los hombres? Por culpa de los hombres. Esos niños que se habrían salvado, que habrían tenido el bautismo de ser tú fiel a la gracia, no lo van a tener por tu culpa. Y la cosa queda defraudada no de la parte de Dios, sino de parte del hombre. Y sin embargo, Dios había dado todos los medios para que estas almas se pudieran salvar. Pero hay niños que mueren en el seno materno, y estos ya, bueno, ahí también hay una parte de misterio para nosotros. Y bueno, aquellos que queriéndolo los papás y que mueren en el seno, sí, es realmente, ahí es una parte de estas cosas, son grandes misterios de Dios que Dios se reserva. Pero fíjense, esto nos basta para decir que esta voluntad salvífica, tal como lo interpreta el documento, es falsa, es una falsa interpretación, y que la correcta, pues es la que siempre ha enseñado la Iglesia y la que explica Santo Tomás en la Suma al hablar de la voluntad divina. ¿Dios quiere que todos los hombres se salven? Sí, y les da todos los medios para eso. Pero Dios no impide la acción de las causas secundas que pueden poner trabas, impedimentos a la difusión de esa gracia. Y es un hecho dogmático, ya le digo, no podemos negar que se han condenado ángeles y hombres. Bien, el principio lex orandi lex credendi ya les dije que no sirve porque eso lo hacen ellos. Lex orandi lex credendi bien aplicado, pues la Iglesia no reza por esos niños, la Iglesia no les permite sepultura eclesiástica. El primado de Cristo y su gracia sobre Adán y su pecado. Claro, la gracia de Cristo es mucho más fuerte que el pecado de Adán, lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero hace falta una condición, que es también la que explica claramente el Magisterio y Santo Tomás como portavoz del Magisterio. Claro, el pecado de Adán, ¿por qué llega a todos los hombres? Porque todos venimos de Adán. ¿Y por qué la gracia de Cristo, aunque sea más poderosa, no llega a todos los hombres? Porque no todos venimos de Cristo. Solamente vienen de Cristo, solamente nacen de Cristo los que han sido regenerados por el bautismo. Es que cada uno en su orden. El pecado original llega a todos los que vienen de Adán, que son todos. Y la gracia de Cristo llega a todos los que vienen de Cristo, que no son todos. Eso sí, es más poderosa, por supuesto, porque la gracia de Cristo borró no solamente el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad. O sea, borró cuanto pecado pudo haber, y no uno solo. Y en eso se muestra ese poder enorme, infinito de la gracia de nuestro Señor. Pero esa gracia no llega a todos. Fíjese cómo son sofismas, ¿verdad? Medios desconocidos, a que alude el Catecismo, examina algunos de ellos. Bien, o sea, no pueden haber medios desconocidos de orden universal. Eso, o sea, nadie puede negar que Dios también haga alguna excepción, que alguna vez Dios salve a un niñito que no puede nacer o que no puede recibir el bautismo por el pedido de los papás,
Nadie podrá negar que Dios lo haga a modo de excepción. Porque es verdad que Dios no se ve atado a sus sacramentos, y consta en las vidas de algunos santos el que Dios haya hecho eso alguna vez. Promesas divinas. San Juan Eudes trae el caso de una mujer que, volviendo de la isla de San Michel, estaba subiendo la marea y queda atrapada en las aguas a punto de dar a luz, y ella no puede retirarse con el bebé, y entonces le pide a Dios: Señor. Entonces ahí recibe, Dios le salva al niño y le permite, por milagro, le permite dar a luz en lugar seguro, y recibe esa revelación de que todos los que acuden con esa confianza a la Virgen, entonces, si no pueden recibir el bautismo, Dios les dará la gracia de la salvación. A modo de una excepción que cita como piadosa creencia a San Juan Eudes. Bueno, que Dios lo pueda hacer alguna vez, nadie lo puede negar. Lo que yo no puedo hacer es poner un medio desconocido universal, porque un medio desconocido universal iría contra lo que dice el mismo Cristo: el que no renace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. El mismo Cristo te ha dicho: no hay ese remedio universal. Y entonces ya, si nos limitamos a remedios particulares, ya no nos interesa estudiar remedios particulares o hipótesis particulares, imaginaciones particulares, porque siempre serán excepciones, y como son excepciones, nunca van a suprimir la gran mayoría de los que van a un lugar llamado limbo. Si son excepciones y son casos particulares, ya no me puede suprimir el lugar del limbo, porque siempre habrá alguien que va ahí. Para suprimirlo tienes que decir que esa excepción es universal, y si es universal, discúlpeme, pero ya no es excepción, ya es norma, ya es ley. Entonces, el limbo, hipótesis teológica. Es evidente que lo que es hipótesis teológica y no de muy buena calidad es este documento en el que empiezan los teólogos a imaginar soluciones alternativas para los niños muertos sin el bautismo, muertos en pecado con el pecado original. En todo el documento estamos frente a una relativización total de los datos del magisterio. Se hace una especie de estudio histórico de los datos del magisterio. No aquí en lo que se quería decir es tal cosa, tal otra. Se relativiza todo para poder después reducir, continuamente se reduce la doctrina del limbo, que, vamos a ver, es más que el limbo. Se reduce continuamente a opiniones, a hipótesis, para poder, diríamos, negarlo tranquilamente o dejarlo de lado, porque tampoco se lo niega, se dice que sigue siendo una hipótesis teológica posible. Pero yo aquí lo he anotado, por ejemplo, fíjense, se va hablando del documento, entonces te vas poniendo la doctrina de la Iglesia. Entonces, la autoridad de San Agustín en Occidente fue tan grande, él decía que los niños van al infierno, que los padres latinos de hecho adoptaron su opinión. Entonces, como San Agustín tenía una influencia tan grande sobre los demás padres, todo el mundo acepta la opinión de San Agustín, pero es una opinión. Y yo me preguntaba, ¿y por qué tiene que ser una opinión? ¿No será que los padres de la Iglesia aceptan la explicación de San Agustín porque saben que es doctrina de la Iglesia y se dicen: che, mira qué bien lo explicó este? Mira qué bien explicó este Agustín lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Y por eso todos los padres lo aceptan, porque ven en esas palabras de San Agustín reflejada, bien explicada, en palabras claras, la doctrina universal de la Iglesia. Pero ellos, ¿qué hacen? Opinión de Agustín, y ya está, todo relativizado. Es una opinión que siguen otros padres de la Iglesia. Opinión. En la Edad Media, los autores medievales interpretan el castigo muy suave de San Agustín. Se llega a esto a ser una opinión común. Esta doctrina teológica de la felicidad natural es una tentativa, un intento, dando así a la misericordia de Dios un peso mayor que a la opinión de Agustín. Todo opinión, tentativa, hipótesis, cuando es doctrina de la Iglesia. O sea, intentan relativizar el dato de la Iglesia para poder, diríamos, pasar páginas sobre el limbo. Y ellos imaginan nuevas soluciones, o sea, no dan mejor que opiniones, ellos dan imaginación, la imaginación al poder.
Bien, conclusión. Entonces, algunas consecuencias dogmáticas considerables que tendría la negación del limbo. Este documento no llega a negarlo, parece, y la publicación de este documento, como les leí al principio, pues como que los niños van directamente al cielo, pero es que ni siquiera se atreve a negar el limbo, ni siquiera. Pero si lo hiciera, tiene algunas consecuencias considerables desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista pastoral, algunas de ellas. Primero, la abolición del limbo, por el nexo que tiene ese lugar con los presupuestos dogmáticos del cual lo hemos hecho derivar, introduciría la duda sobre la necesidad absoluta del bautismo, que es un dogma de fe. Introduciría una duda, que esto afecta más a la pastoral, sobre la urgencia de bautizar a los niños. Total, no hace falta ir tan rápido, porque si muere sin bautismo, Dios tiene en la manga un montón de medios, ¿no? No hay otro remedio, y por eso, como no hay otro remedio, por eso la Iglesia manda que cuanto antes el niño sea bautizado. En segundo lugar, esta negativa del limbo sería atreverse a negar las palabras de nuestro Señor, que afirma Él, siendo Dios y siendo el instituidor de la gracia y de los sacramentos, que el que no reciba el bautismo de agua no puede entrar en el reino de los cielos. El mismo que podría ser la excepción te dice que no la hace. O si la hace, la Iglesia ya conoció cuáles son, ya lo hemos visto: bautismo de deseo, bautismo de sangre. ¿Está? Minimiza la gravedad del aborto. Esta doctrina o esta explicación o esta negación del limbo, diríamos. Crimen espantoso no solamente por ser el homicidio de un ser inocente e indefenso, sino lo que es mucho más grave, por privar a ese niño de la visión beatífica, que es lo que deben procurar incluso los médicos cuando hay el caso de un niño que no puede nacer normalmente. Hay que asegurar el bautismo, y eso antes lo sabía cualquier médico, lo sabía cualquier enfermera y cualquier partera. Tenían que saber bautizar. Y finalmente relativiza esta negación del limbo en aras de una voluntad salvífica universal de Dios todos los medios que nuestro Señor dejó para nuestra salvación. Relativiza a la Iglesia como única arca de salvación, porque así como el limbo sería una visión restrictiva de la salvación, también es visión restrictiva de la salvación la exclusividad de la Iglesia católica. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Es una visión muy restrictiva. Claro. El bautismo como único medio para aplicar a los niños la gracia de Cristo. Entonces, claro, al tener ya otras opciones, otros panoramas, uno descuida los que Cristo nos dejó. Si yo puedo salvarme en cualquier religión, descuido la Iglesia católica. Si yo tengo otros remedios para, o imagino, o tengo la piadosa esperanza de que mi hijo tendrá otros remedios, entonces ya no será tan urgente usar del único que Cristo me dejó. Y entonces se pasa a descuidar los medios que el Señor ciertamente nos dejó para que se cumpliera esta voluntad salvífica universal. Y esta voluntad salvífica universal en realidad atenta contra la voluntad salvífica universal de Dios, porque lleva a descuidar los medios que sí dan la salvación. Claro, siempre será algo delicado explicarle a una mamá que ha perdido un hijo, y siempre, por supuesto, ahí yo pienso también que ¿qué se puede decir a una madre que ha perdido inculpablemente el hijo? Pues también, cuando ha sido inculpable, yo pienso que hay 2, 3 grandes verdades que ahí tiene que recordar la mamá. El dolor se sentirá. Primero, diríamos, es el hecho, la gratuidad absoluta del orden sobrenatural. O sea, es verdad que Dios lo dio a todos los hombres en Adán, pero después del pecado de Adán, pues ya no quiere brindarlo a todos los hombres, y ha querido hacerlo así en parte para mostrar que ese orden sobrenatural es absolutamente gratuito. Nosotros hemos de agradecerle a Dios de rodillas el tener la gracia.
el haberla recibido, porque hay tantos que van a morir sin ella. Niños, digo. Y yo puedo tenerla. Entonces es algo gratuito. Segundo, ya es algo que depende de Dios. El Hijo es un don de Dios. Dios lo quiere dar y a veces Dios lo quita. Y cuando Dios lo quita es un misterio ahí realmente insondable. ¿Por qué Dios me lo quita? ¿Por qué Dios no le quiso dar la vida de la gracia a mi hijo? Y eso ya realmente es algo donde no nos podemos meter. Lo sabremos el día del juicio final. El día del juicio final, la providencia de Dios se justificará y ahí veremos las razones poderosas, justas, bondadosas que el Señor tuvo para obrar así. Y lo tercero es que también pues que sepan esas mamás que sus hijos, de todos modos, más vale que hayan nacido. Porque esos niños van a tener una felicidad natural, no van a ser de los condenados del infierno, que se ven odiando a Dios. Estos niños amarán a Dios, aunque sea de un amor natural, lo conocerán, aunque sea un conocimiento natural, y van a gozar de una felicidad que realmente justifica su existencia. De hecho, pues ahí van a ser una pléyade, porque la cantidad de abortos que hay hoy en día y la cantidad también de niños asesinados y de niños que mueren a veces pues inculpablemente en el seno materno, pues son muchos. Si uno piensa también en el Antiguo Testamento y en los países que no son católicos, ¿cuántos niños por mortandad infantil mueren sin bautismo? ¿Verdad que son cantidades muy grandes de niños? A los cuales más les vale existir así, que no haber existido de ninguna manera. Bueno, hasta aquí llegaría la charla.